Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y pues espero que este video les sea de mucha ayuda. Les va a servir si desean adquirir, comprar o hacerse de una consola de Xbox 360 Fat en específico en este modelo, ya sea por cualquier razón, motivo, ya sea económico, porque simplemente les guste este modelo en específico. Les voy a compartir algunas características a tomar en cuenta, estas consideraciones muy importantes a la hora de elegir un Xbox 360 Fat. Como bien sabemos, esta consola pues está ya más que nada estigmatizada por todos los errores y todos los defectos que produce el sobrecalentamiento, que fue una consola muy propensa a tener este tipo de fallas, sobre todo los primeros modelos, ¿no? Los primeros modelos que salieron, las primeras ediciones, fueron las que más sufrían de este tipo de errores o este tipo de descomposturas relacionadas al sobrecalentamiento de la consola. Y pues también les quiero compartir otro tipo de características o detallitos que deben identificar a la hora de comprar una consola. Más que nada evitar que les vendan una consola ya reparada, abierta o en mal estado, que pues no les dure ni los 6 meses que prácticamente la mayoría de consolas que actualmente se venden de este modelo ya son reparadas o armadas. ¿Y qué tomar en cuenta a la hora de elegir una de estas? Pues primero que nada tenemos que evitar los primeros modelos, esa es la primera recomendación. ¿Y cómo identificar qué son los primeros modelos? Pues muy fácil, nos vamos a fijar en la fecha de producción. Este es el primer detalle a considerar. Aquí vemos el año 2005. Como pueden apreciar, este es de las primeras ediciones. Aquí tenemos otro de las primeras ediciones. El año de producción que nos marca es del 2006. Y ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? Ya si quieres adquirir una de estas consolas de las primeras, pues que no haya sido abierta o reparada. ¿Cómo identificar esto? Pues de forma muy sencilla, el primer paso para identificarlo es quitándole la tapa frontal con cuidado para que puedas verificar que su sello de garantía esté intacto. Como lo pueden apreciar aquí, su sello de garantía está intacto. Esto quiere decir que esta consola jamás ha sido abierta, jamás sufrió descomposturas. Y claro, no es un modelo que recomiendo, porque pues es de los más propensos a sufrir este tipo de averías relacionadas con el sobrecalentamiento. Y cómo identificar este tipo de consolas para evitarlas, como les mencioné. El primer paso es el año y el segundo paso es el voltaje que requiere. Vamos a enfocarle. Aquí está, 12 volts por 16.5 amperes. Aquí tenemos el otro, 12 volts, el año 2006, el año 2005. Esto quiere decir que son de las primeras ediciones, por lo cual debes evitar estas consolas. Son las más propensas. Y otra forma de identificarlas muy fácil es por el tipo de fuente. El fuente de alimentación de estas es la más pesada y la que es metálica, de aquí. Es una fuente que tiene metal y las dos cejitas. Esta fuente solamente es compatible con las Xbox de primera generación y con las Xbox Elite de primera generación también. O sea que cuando veas una Xbox con este tipo de fuente metálica, con estas características, y que sea de los primeros modelos entre 2005 y 2006, y aparte su voltaje esté dentro de estos, tienes que evitarla. Es una Xbox que te va a traer problemas, y más si se encuentra con el sello violado, significa que es una Xbox 360 que ya fue reparada anteriormente, que ya presentó. Otra característica importante a considerar es que el número de serie que tienen aquí, este numerito,
debe de coincidir con el de aquí. Este que dice serial number, que dice 409188, debe de ser el mismo que el de acá. Así te das cuenta que tu consola prácticamente no ha sido abierta por el sello de garantía, porque el número de serie coincide. Y aparte, si ves a detalle, este tipo de cejitas deben de estar íntegras. Cuando están levantadas o se encuentran raspadas, significa que fue una consola que ya fue abierta. Y la fuente. O sea que estos modelos de las primeras ediciones son los menos recomendables actualmente. Y aquí tenemos otro modelo ya más reciente. Este viene siendo una placa Falcon, producida entre finales del 2007 e inicios del 2009. Como pueden ver, su voltaje es menor. Ya no tenemos el mismo voltaje. Este marca 12 volts, 14,2 amperes. Y aquí tenemos el anterior, 16, es la diferencia. Este modelo salió pues precisamente con las mejoras para evitar el sobrecalentamiento, pero aún así son propensos, además de que la ranura de HDMI ya viene incluida, cosa que aquí no, se me olvidó mencionarlos. Si no cuenta con ranura HDMI, prácticamente estás adquiriendo una consola de las primeras ediciones, las cuales son cero recomendables. Y también vamos a considerar los mismos puntos de hace rato. Tratar de ver que nuestro sello de garantía no esté violado. Y esto pues es una forma muy fácil de verificarlo, retirando la tapa frontal. Y aquí vemos su sello de garantía intacto, que no se ve ni arrugado, no se ve que lo hayan removido y lo hayan vuelto a pegar. Y lo mismo de acá, nuestro número de serie, que viene siendo el 1095, debe coincidir exactamente con el del reverso. Aquí lo tenemos, 1095. Es el mismo número de serie. Este tipo de consolas sí son un poco más recomendables, siempre y cuando no hayan sido abiertas o reparadas. ¿Y cómo identificar fácilmente este tipo de consolas? Por la misma fuente también nos las va a dar. Es una fuente que también es más grande, muy similar a la de las primeras ediciones, pero la diferencia radica en que es menos pesada. Esta es menos pesada y vean la entrada. La entrada es de plástico, ya no es metálica, ya no comparte este tipo de cejitas, este tipo de botoncitos, y tiene estas ventilas laterales. Así te das cuenta que tu consola que estás adquiriendo es una placa Falcon, una producida sobre todo en el año 2008, que efectivamente es menos propensa a sufrir averías relacionadas al sobrecalentamiento, pero no sería como que la que yo recomendaría totalmente. Sí es buena siempre y cuando no haya sido abierta o reparada. Sí va a ser una consola que tenga un rendimiento óptimo y te va a durar, sí te va a durar, pero siempre y cuando verifiques los detalles que ya te mencioné, que no esté abierta, que el número de serie concuerde, verificar efectivamente que sea este tipo de fuente con las características que ya describí, para que puedas estar completamente seguro que adquieres una consola pues en buenas condiciones, no modificada y no reparada. Y aquí tenemos finalmente la que sí recomendaría, una placa Jasper conocidamente. ¿Cómo vamos a saber que efectivamente es una placa Jasper? Porque muchas veces lo que hacen es quitarle las carcasas y meterle, no sé, un cerebro de esta y le omiten. Vamos a verificar que el número de serie concuerde, como lo mencioné en todas las anteriores, que el número de serie concuerde con este y que el sello de garantía no esté violado. Ese es el primer paso. El segundo paso es la fuente. La fuente es lo que nos va a dar la característica de una placa Jasper. ¿Por qué? Porque es pequeñita. Es la fuente más pequeñita que salió en el modelo 360. Si la comparas con las anteriores, ves el tamaño. Realmente
Aquí tenemos la placa Jasper y aquí tenemos el modelo anterior, una Falcon que es del 2008. Y aquí tenemos la primera edición que fueron placa Genon, las primeritas que salieron. La cero recomendable, esta sí la recomendaría a menos de que no haya sido abierta o reparada. Y esta sí la recomendaría totalmente. Y si ha sido ya reparada o abierta, pues no del todo, pero aún así sí es garantía de que estás adquiriendo una buena consola. Y aquí vemos la entrada, que es de plástico, muy similar a la anterior, a la Falcon del 2008. Y los años de producción de la Jasper principalmente vemos que es una producción posterior al 2008. Aquí la estamos viendo, es del 2009. Y algo importantísimo es el voltaje. 12 volts por 12,1 amperes. Aquí tenemos la anterior, un voltaje de 12 volts, 14,2 amperes. Y la primera edición, un voltaje de 12 volts, 16,5. La que recomiendo es esta, pero que verifiques que la consola no haya sido abierta y que el número de serie, concuerde con el número de serie que viene aquí, retirando, y que el sello de garantía no haya sido violado. Y finalmente que te fijes mucho en la fuente, que sea de la de menor tamaño. Estas son las principales características a tomar en cuenta para adquirir una 360 actualmente. La que yo recomiendo totalmente en modelo FAT es la placa Jasper, que es la mejor, la que ya tuvo un rendimiento óptimo y sufría menos posibilidades de tener errores relacionados al sobrecalentamiento. Y lo mismo sucede con otros modelos. Les voy a compartir de forma rápida por si quieren adquirir un modelo ya sea Elite o una edición especial. Lo mismo tienen que analizar, porque muchas veces piensan que por ser una edición Elite ya eran menos propensos a sufrir este tipo de problemas por las luces rojas, o muchas veces decías, es una edición especial, prácticamente no me va a traer problemas porque su rendimiento va a ser el óptimo y no me va a presentar. Y rápido les voy a explicar qué ediciones especiales son las que son propensas a sufrir este tipo de averías por sobrecalentamiento. Pasamos rápido a los modelos Elite. Muchas veces nos encontramos con modelos Elite como este, que yo les mencionaba anteriormente que se fijaran en el año de producción. Y aquí vemos que es un año 2010. Todo indica que puede ser, pero no. No puede ser porque dice Service Date. Este es el primer indicio de que fue una consola enviada a garantía. O sea que fue una consola que sí sufrió averías por sobrecalentamiento, pero la enviaron a garantía. Y la fuente prácticamente viene siendo una de placa Falcon del 2008. O sea que esta consola fue enviada a garantía en el 2010, pero su año de producción fue en el 2008. ¿Cómo saberlo? Por el voltaje. Como les mencionaba hace un momento, el voltaje de la Jasper es de 12, no 14. Y aquí vemos que es 12 volts por 14,2 amperes. He aquí el detalle. Y le identificamos fácilmente porque este tipo de entradas le va a quedar bien. Pero si le probamos una de estas, no le va a entrar. Así que esta consola vendría siendo un modelo 2008, solo que fue enviada a garantía en el 2010. Y da cierta seguridad que fue enviada a garantía con Microsoft, con los expertos, pero yo me decantaría más por una placa Jasper aún así. Aquí tenemos otro modelo Elite. Vamos a darle la vuelta para que veamos lo primerito. El año 2009. Como pueden ver, no dice Service Date, dice MFR. Fue el año en que fue fabricado. O sea que esta jamás fue enviada a garantía. Y aquí tenemos la característica principal de la Jasper. 12 volts por 12,1 amperes. O sea que esta es su fuente. Y cómo estar totalmente seguro de que si es una Jasper. Como ya lo mencioné, ya tenemos que si es la fuente, que si nos indica acá atrás que el voltaje es el adecuado,
ahora vamos a comprobar con el número de serie, para estar totalmente seguros de que sí es la consola. Tenemos el número de serie 11523639. Le damos la vuelta, retiramos la carátula frontal con cuidado y efectivamente vemos su sello de garantía. Se encuentra intacto. Esto es un indicio de que es una consola que jamás fue abierta ni fue enviada a garantía. Esta sí es una buena consola, la recomendaría totalmente como la que mostré hace un momento. Este tipo de consolas sí valen la pena. Y aquí tenemos algunas ediciones especiales. La de Resident Evil, la de Halo 3 y la de Modern Warfare 2. ¿Qué ediciones especiales recomiendo más? Tomando en cuenta las características que ya mencioné, podemos analizarlas conforme a su voltaje. Aquí vemos que la de Resident Evil tiene un voltaje de 12 volts por 12,1 amperes, o sea que sí es una consola recomendable, es una consola que no te va a traer problemas a un inicio, siempre y cuando verifiques el número de serie y que no haya sido violado el sello de garantía frontal. Con que concuerden esos datos y el tipo de fuente, estamos seguros de que adquieres una consola adecuada, una consola que no te va a traer problemas, no va a estar descompuesta y que no va a sido abierta o modificada. Aquí tenemos su voltaje de ella, de la de Halo, y como podemos ver, lamentablemente es de las primeras ediciones, 12 volts por 16,5 amperes. A pesar de que es una edición especial, no nos garantiza que va a ser una consola que tenga una durabilidad óptima, ya que, como pueden ver, es de las primeras placas. Aquí tenemos clarito el voltaje, 16,5 amperes. Quiere decir que esta consola utiliza este tipo de fuente, la metálica que les mencionaba, que no es la más recomendable. A pesar de que es una edición especial, evidentemente es una consola propensa a sufrir sobrecalentamiento, o una consola que prácticamente les puedo asegurar que ya haya pasado por garantía o que ya haya sido reparada unas cuantas veces. Y aquí tenemos por último la Modern Warfare y vemos el voltaje. Como podemos ver, también es una placa Jasper, 12 volts, 12,1 amperes. El año de producción 2009. El sello, el número de serie 090894. Tiene que concordar con su número de serie original. Vamos a quitarle la placa frontal. Aquí está su sello de garantía. Y finalmente el número de serie 090894. Esto quiere decir que es una consola que jamás ha sido abierta y que es placa Jasper. Por lo tanto, la fuente que utilizaría sería la más pequeña, la más recomendable. Espero que les haya servido el video y que se fijen sobre todo en este tipo de detalles a la hora de elegir la consola a comprar. Que tomen en cuenta, como les mencioné, primero el año de producción, el voltaje, y si quieres asegurarte de que tu consola jamás haya sido abierta o modificada, verifica el sello de garantía, el número de serie que concuerde con el frontal, y por último, si quieres una placa Jasper, que la fuente sea la más pequeña. Esta te das cuenta que es una placa Jasper, la fuente más pequeña, y las menos recomendables, recuerden que son estas, las que tienen fuente metálica en la punta. Estas sí son las consolas que no recomendaría para nada. Lamentablemente la edición Halo se encuentra dentro de estas. Es muy bonita, es una edición hermosa, pero pues muy propensa a sufrir problemas por sobrecalentamiento.
Creo que estas serían las principales características a tomar en cuenta a la hora de adquirir una consola. Y espero que les sea de ayuda este video para hacer una buena compra.